Desde que vea un quórum, empiezo. En 2 minutos arranco de 5. Buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar panel llamado Uso e Impacto de los Datos Abiertos en República Dominicana. En nombre de Cámara TIC les doy la bienvenida esta noche a este panel que vamos a compartir. Y mi nombre es Isaac García y soy el director ejecutivo de Cámara TIC, y gracias a todos ustedes por compartir esta noche un webinar que va a ser la primera vez que Cámara TIC lo va a estar impartiendo para todo el mercado de República Dominicana, y con esta intención de que podamos entender mucho mejor qué es los datos abiertos, cómo se pueden usar, qué repercusión tienen en el país y en la región, y cómo podemos mejorar nuestra percepción y nuestro uso de los mismos. Tenemos unas palabras de bienvenida de nuestro presidente Arturo López Valerio, y con su permiso vamos a conectar con él para poderles ofrecer las mismas. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arturo López Valerio, presidente de Cámara TIC, y les doy la bienvenida a este webinar sobre datos abiertos. Para mí es muy estimulante y de mucho agrado el encontrar jóvenes profesionales que pueden abordar este tema y que nos acompañan en esta noche
a través de la plataforma digital Zoom y gracias al esfuerzo de la dirección ejecutiva de la Cámara TIC. Estos jóvenes empresarios, profesionales, escritores, pero al mismo tiempo entusiastas del cambio, realmente se han unido para proporcionar un conversatorio de calidad y de alto nivel sobre un tema que es sumamente importante para la sociedad dominicana. El objetivo de los datos abiertos es facilitar la disposición de esta data que producen las instituciones, tanto públicas y de otros organismos, a fin de que pueda transformarse en información reutilizable y que pueda crear oportunidad para intercambiar o cruzar estas informaciones con otras bases de datos. Y estos cruces son los que generan oportunidades de desarrollo, porque ayudan a identificar problemáticas, ayudan a generar cambios, pero al mismo tiempo a generar un modelo de mejora continua. Esta mejora continua es la que nos ayuda a crear pequeños pasos de aceleración que nos lleva entonces a la definición y la solución de problemáticas que quizás en algún momento del tiempo parecieran inalcanzables. Además de esto, el ecosistema de datos abiertos propicia el desarrollo de aplicaciones, tanto desde la administración pública como desde el sector privado y la sociedad civil. A la verdad, para nosotros desde Cámara TIC es muy importante el tema de datos abiertos. Este año vamos a poner un enfoque especial en el desarrollo de la temática en la República Dominicana, apoyando a diferentes instituciones para que su adopción sea cada vez mayor. Pero este es el tema que van a abordar nuestros invitados, los cuales espero que puedan recibirlo con todo el apoyo posible y le presten la total atención para que puedan aprovechar todo lo que ellos tienen que decir. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Arturo, por tus palabras. También nos acompaña hoy en una invitación especial que ha aceptado con toda la amabilidad la doctora Berenice Barinas, que es la directora ejecutiva de la Dirección General para la Ética Gubernamental y que nos acompaña aquí para poder también apoyar este webinar y todas las acciones que conjuntamente vamos a realizar con los datos abiertos. Bienvenida y buenas noches, Berenice. Gracias por compartir con nosotros este webinar. Por favor, tienes la palabra para poder compartir con nosotros. De acuerdo. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas noches a todos. Gracias a Cámara TIC por esta invitación de participar en esta sesión inaugural de este webinar, Uso e Impacto de los Datos Abiertos en República Dominicana. Sin dudas, este evento es de gran valor porque prepara el ecosistema de la República Dominicana para llevar adelante el fomento de una cultura de utilización y de reutilización de los datos. Desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, nosotros entendemos que esta iniciativa de la Cámara TIC se sitúa en un buen momento, toda vez que nuestro país cuenta con una política nacional de datos abiertos, que es su primera política nacional de datos abiertos, la cual es muy reciente, fue puesta en vigencia apenas el pasado 1 de marzo a través del decreto 103/22. Además, este webinar se marca en un contexto en el que la República Dominicana ha sido seleccionada para ser el país anfitrión del encuentro regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, pero también del evento internacional de AbreLATAM y con datos del 2022, del cual Cámara TIC justamente es el representante por parte de la sociedad civil. Y ser anfitriones de estos eventos tan importantes que tienen que ver con datos abiertos, AbreLATAM y con datos, ser la República Dominicana, este país anfitrión, significa que la comunidad dominicana y todos los sectores debemos empezar a debatir, debemos empezar a intercambiar, debemos empezar a compartir sobre temáticas relacionadas con datos abiertos y con gobierno abierto. Así que esperamos que este webinar sea el inicio de una gran conversación. Una conversación que potencie la participación de la sociedad, que potencie la calidad de los datos públicos liberados en formatos abiertos y que sobre todo sea un llamado a la acción
para que a través del conocimiento que se va a generar a través de este webinar, se pueda reutilizar los datos abiertos, la información pública en formatos abiertos para agregar valor, tanto valor económico como valor social, y que ese valor pueda traducirse o pueda traducir el potencial de los datos en desarrollo y en bienestar para todos. Éxitos. Muchas gracias, Berenice. Ha sido una gran noticia que nos has compartido y desde Cámara TIC estamos encantados de poder compartir con ustedes ese primer Abrelata en República Dominicana, ¿no? Muchas gracias por tus palabras y por habernos acogido en este webinar de hoy. Pues nada, vamos ya a entrar con los protagonistas, con nuestros panelistas que nos acompañan hoy en este día de hoy y que están ya ávidos de poder compartir con nosotros este panel tan interesante. Con nosotros nos acompaña, pues primero empezando por las damas, la señora Ana Tavares, Darwin Castillo, Gustavo Valverde, Eric Collado y Luis José Mota. Y vamos, con su permiso, a comentarles un poquito de su trayectoria para que vean el valor que tienen como profesionales dentro del mundo de los datos. Empezamos, evidentemente, por Ana. Ana Gabriel Tavares es economista de formación, científica de datos y maestra de vocación. Actualmente labora en Scotiabank en el área de ciencia de datos para la región de Latinoamérica. Tiene experiencia en finanzas públicas y privadas y desarrolladora de base de datos, de solución de toma de decisiones, visualizaciones y modelos predictivos. Es formadora de diferentes universidades y autora de un libro llamado Ciencia de Datos, una guía práctica de los pocos manuales en español sobre el tema y pionero en República Dominicana. También nos acompaña Darwin Castillo, que él con más de 20 años de experiencia entregando valor agregado a través de las tecnologías de información y comunicación, se especializa en diseñar, crear, entregar y administrar soluciones tecnológicas en respuesta a las necesidades evolutivas de las organizaciones y a identificar y analizar de manera transversal la ejecución del cambio hacia la visión estratégica deseada y a los resultados esperados es también arquitecto de datos en su compañía, en Symmetrics. También nos acompaña Eric Marte. El ingeniero Eric Marte es ingeniero civil con maestría en transporte, territorio y urbanismo por la Universidad Politécnica de Valencia y certificado en análisis de sistema de transporte por la Universidad Católica de Chile, y es actual servidor público en este área. También nos acompaña Luis José Mota, es egresado en economía con maestría en estadística aplicada y especialidad en Posee también estudios en econometría y ciencia de datos y tiene experiencia en finanzas, riesgo y medición de impacto tanto en el sector público como en el sector privado. Es profesor de econometría y articulista y actualmente es el coordinador del Comité de Capacitación y Educación de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos. Y nuestro último invitado, y no por eso menos valioso, Gustavo Valverde, que es ingeniero de tecnologías de la información y comunicación, con trayectoria de más de 10 años de experiencia trabajando en el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones digitales. Se ha desempeñado en diferentes áreas como consultor de riesgo empresarial y ERP, DevOps, arquitecto de soluciones, etc., Product Manager, y acostumbrado a trabajar con equipos ágiles desde las Big Four hasta startups, apoyando en el desarrollo y el despliegue de infraestructuras críticas y liderando el desarrollo de productos digitales localmente a nivel mundial. Pues nada, con este gran equipo que tenemos aquí hoy como panelistas, gracias por estar aquí y paso la palabra a Darwin Castillo, que va a liderar el panel el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Buenas noches. Un placer estar acá, pudiendo compartir con cada uno de ustedes y también de poder compartir mesa con cada uno de los integrantes. Creo que con cada uno he conversado y hemos relatado de cuál es la intención del día de hoy. Pero primero vamos a decir qué son los datos abiertos, porque digamos que ya tenemos unos minutos conversando de sí, datos abiertos, cuál es el uso, pero ahí, Ana, cuéntanos un poco para ti, ¿qué son los datos abiertos? Primeramente, muy buenas noches a todos. Un saludo tanto a los panelistas que están aquí compartiendo, vamos a decir, el escenario junto conmigo, como a todos los que nos acompañan desde donde se encuentren. Es un placer para mí, ¿verdad?, compartir estas ideas sobre datos, que es un tema que me apasiona tanto, que inclusive escribí un libro, como comentaban por ahí, sobre el tema, y adicionalmente tenemos también el evento Data Talks, que esperamos hacerlo con Cámara TIC muy pronto también. Entonces, con esto vamos a empezar con el tema de la noche de hoy, que es sobre datos abiertos. ¿Y qué se refiere? Bueno, como ustedes saben,
los datos o las bases de datos, al fin y al cabo lo que son bibliotecas. Bibliotecas de datos que pueden, ¿verdad?, reusarse, tal cual los libros. En este caso, los datos abiertos son bibliotecas de datos de diferentes fuentes que incentivan a su vez la interoperabilidad y la cooperación entre sectores, como también mencionaba Arturo. Y lo más interesante de estos datos es que pueden ser reutilizados, accesados por quien sea, distribuidos igual a donde usted quiera, y también pueden ser analizados por cualquiera que sea que esté interesado. Es decir, son datos, como quien dice, públicos. Ok. Ahí, por ejemplo, hay una marca muy importante que tú decías, la parte de interoperabilidad, o sea, de cómo esa información nos permite a nosotros como que interconectar aquellas bibliotecas y también dar contexto de información en un conjunto. Y ahí, Gustavo, complementando esto, o sea, los datos abiertos, o sea, puede ser tanto útil como para el gobierno como para el sector privado, o qué significaría, por ejemplo, para el ente público el uso de datos abiertos. Sí, mira, algo muy importante, incluso lo que mencionó Ani, que tú lo recalcaste, es el tema de interoperabilidad de los datos, de que realmente los datos sirvan para poder interconectar y que estas informaciones realmente sirvan para no solamente interconectarse, sino también para alimentar sistemas, para agregar valor a empresas. Y viendo, por ejemplo, un caso de uso muy particular que lo vemos comúnmente, digamos, de esa interoperación entre el sector privado, el sector público, de datos muy particulares, viene siendo en muchas ocasiones el de precios. Incluso, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio recientemente también lanzó una plataforma para el tema del precio de productos, tenemos el tema del precio de combustibles. Hay muchas informaciones que se generan desde el sector privado que son muy útiles y que si obviamente se adopta esta información y se puede incluso automatizar la ingesta de la información para interoperar con otros sistemas y que, porque lo que normalmente sucede es que el sector privado no lo ofrece como que pudiese muchas veces, pero tal vez no existe la plataforma o la forma de poder expandir eso a la ciudadanía. Y se utiliza en muchas ocasiones, en muchos países, por ejemplo, África es un caso muy particular de eso, de que el sector privado utiliza la plataforma de gobierno para expandir sus datos y darlos al público y que los puedan utilizar. Entonces, un caso muy interesante de todo este tema de datos abiertos es que, perdón, que entre sector y público. No, ahí yo creo que la parte importante también es, además de generar transparencia, como tú bien comentabas con la parte de precios, es generar competitividad, una sana competencia entre el sector o entre el mismo sector, de también el consumidor poder ver, ok, mira, este es el marco de precios que yo puedo utilizar, por ejemplo, para alimentos de consumo, o sea, de ese tipo de información que también ayuda no solo al consumidor a poder tomar decisiones, sino también a hacer crecer el sector de forma sana. Y ahí, por ejemplo, Eric, en la parte, por ejemplo, de transportación o de cómo hablábamos, por ejemplo, de la parte de sector público y privado con respecto a comercio, pero ahí, por ejemplo, en la parte de sector público y privado, en la parte de transporte y urbanismo, o sea, ¿qué impacto pudiera tener los datos abiertos con eso? O sea, ¿y cómo lo ve ese sector de poder tener acceso a esa información de forma abierta? Vamos a hacerlo de esa manera. Bien, muy buenas noches a todos, compañeros panelistas y todos los presentes. Bien, como han dicho, mix de utilidades y específicamente para un sector que necesita constantemente un aporte de información para mejorar, o sea, datos abiertos es una herramienta que permite tanto a empresas, organizaciones y a la misma ciudadanía el reformar y optimizar recursos, poder optimizar servicios y sobre todo, por ejemplo, a la hora de planificar. Por ejemplo, datos abiertos te permite tanto
a nosotros, ya sea ingenieros, ya sea diseñadores o urbanísticos, establecer ciertos patrones a través de cómo las personas brindan o la información que esté disponible para tomar mejor decisión, o sea, fomentando un avance social y económico de gran impulso. Y muchas veces se toman las decisiones, por ejemplo, en el sector del transporte, basado en ciertas informaciones limitadas. Entonces, se entiende que con esta iniciativa y con los objetivos claros, tú tienes un valor de productos y servicios orientados a los fines que tú te estableces. Por ejemplo, mejorar el transporte público y poder satisfacer esas necesidades. Exacto. Y ahí es muy importante también saber, uno siempre es un buen usuario de lo que son las herramientas de navegación y también de poder tener ese set de información que me pueda decir a mí, ¿me mudo por ahí o no me mudo por ahí? ¿Cuál es el costo de vida por esa zona? ¿O cómo es el tránsito según la hora en que yo trabajo o que yo me desplazo? Y ahí es importante lo que tú decías de lo que es planificar y de lo que puede provocar, por ejemplo, un avance social y económico. Pero además de planificar, también nos puede ayudar como a predecir qué va a pasar o cuál es la tendencia. Y ahí, por ejemplo, Luis José, en la parte médica o lo que es salud, también eso es importante, de tú poder saber en base a la tendencia que tú vienes obteniendo de datos, cómo viene a dispersarse la pandemia o cómo viene a aumentar los casos de pico. Ahí, por ejemplo, sé que tú, por ejemplo, tienes varios sectores, pero digamos que en la parte de salud, ¿qué tan útil ha sido el tema de datos abiertos y cómo también lo ha percibido la misma sociedad médica? Porque también sabemos que es digamos, un sector que es muy de ellos y también que la información, más allá de pública, también para ellos es muy científica. Entonces, en ese sentido, en la parte de salud, ¿cómo tú ves ese acercamiento con respecto a los datos abiertos? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder formar parte de este panel. Fíjate, el tema de los datos, dependiendo del sector en el que sea analizado, tiene ciertas particularidades y quizás el sector salud es salud y educación en cierta medida, pero el sector salud en particular es uno de los que más repercute, porque históricamente salud pública, la salud pública ha coexistido bajo la idea de que todo el ministerio, por poner el ejemplo como entidad, debería de ser regido por doctores. Sin embargo, el doctor tiene una proclividad particular por su misma carrera de enfocarse en los casos clínicos, en la solución médica de las cosas. Sin embargo, salud pública debe de ser uno de los principales generadores de datos de la República Dominicana, en todo el sentido de la palabra. Y hay un tema de priorización que no ha sucedido por lo mismo que venimos hablando, porque la prioridad de la salud nacional, más que evaluar quizás el impacto que tienen los datos o que pudiera tener los datos en el mejoramiento del mismo sector. Y en el caso particular del COVID, yo tuve la oportunidad de trabajar en la creación de lo que fue el subsistema de gestión e integración de datos para la Dirección General de Epidemiología, ya en plena pandemia, donde creamos ese repositorio de información y es ahí donde se crea un repositorio de datos para transar la información, para conocer los casos de COVID por provincia, y vemos, el trabajo tuvo que ser tan extenso por el hecho de que no existía ese sistema de información, ese sistema de gobernanza, no se veía esa utilidad de los datos para mejorar los mismos procesos del sector salud en particular. Y quizás, bueno, hay muchas recomendaciones que se pudieran hacer, pero
es ahí donde comienzan a salir información y a publicarse información de enfermedades supervisadas por salud pública, pero enfermedades epidemiológicas. Salud pública debe regir todas las enfermedades a nivel nacional, pero no hay un dispositivo, por poner un ejemplo mucho más llano, que podamos todos entender, que todo doctor, médico independiente o miembro de la salud pública registre las enfermedades de cada paciente que él mismo supervisa, que él mismo diagnostica. Entonces, yo no tengo datos suficientes hoy todavía para decir el 30% de la población es diabética. Yo tengo estimaciones aisladas, pero esa es la gran importancia de los datos en el mejoramiento de los mismos procesos a nivel nacional. Ahí, Ana, tú querías conversar algo. Sí, no, yo quería agregar, lo cual está muy bien lo que ha dicho Luis. Quisiera también agregar que aquí hay una falta de incentivo a lo que es la investigación científica en medicina en específico. O sea, por ejemplo, el caso del COVID, que ahí fue donde se empezó, ¿verdad?, a desarrollar, porque ya era algo que había que hacer casi obligado, porque, ¿verdad?, te lo pedían internacionalmente. Pero adicionalmente, aquí no se ve, por ejemplo, que hagan un paper sobre el cáncer, por esto un ejemplo, el cáncer de mama, que es algo muy común tal vez aquí. No hay alguien que haga tal vez una investigación científica, que haga un paper con rigurosidad ya analítica, estadística sobre el tema médico. Entonces, entiendo que también hace falta esa parte de incentivación, no sé si decirle cultural, educativa o de diferentes sectores en cuanto a, ok, necesitamos también esta parte de lo que es estadística, investigación rigurosa y lo que son tal vez papers ya formales, que inclusive no solo ayudan al país, sino que también ayudan a la comunidad internacional en medicina. Exacto. O sea y ahí yo voy a tomar, por ejemplo, y ponerlo en parking, quizás para otro webinar. Yo ayer estuve reunido con una institución que precisamente uno de sus pilares es ese, o sea, no solo de la investigación, sino también de poder explotar esa información que van recolectando según sus pacientes y también sus propias investigaciones. Entonces, eso es muy útil a la hora también del propio país de saber demográficamente o muy sectoralmente hacia dónde aunar los esfuerzos en una enfermedad o en algo muy específico a nivel de salud. Y ahí digamos que anidando esta parte, y algo muy importante es determinar, o sea, cuáles son los aspectos claves que son necesarios para un éxito de los datos abiertos. Luis José había mencionado algo muy importante, que es la parte de gobernanza. Y ahí es un tema que en mi experiencia en el sector privado y en el sector público, principalmente, nos dimos cuenta que el tema de la gobernanza es lo más, para mí personalmente, lo más esencial. Porque al final, si los datos no están gobernando o no están estructurados de una forma o no están normalizados o no están, digamos que, congruentes, el resultado va a ser totalmente inesperado. O sea, ahí, Gustavo, quizá adelantándome un poco, quizá del punto de vista que tú ves con respecto a la parte de un punto clave, o sea, la gobernanza, realmente, ¿qué tan clave tú lo ves en el tema de los datos abiertos? Lo más importante, principalmente por un tema de estandarización. Y en ese sentido de la estandarización es de también saber, por ejemplo, mencionaban ahí sobre el tema de COVID, por poner un caso. Y en temas tan simples como eso, algo tan importante como poder identificar a la persona, tener un estándar para identificar al ciudadano en diferentes entidades, porque todas las entidades, a fin de cuentas, trabajan con ciudadanos en el tema gubernamental. Y para eso tenemos un identificador, que es la cédula, que teóricamente incluso tenemos un identificador que es fácil de poder hacerlo. Pero en una base de datos tiene guiones, en otra base de datos complementan con cero, en otra base de datos. Entonces, a veces es una complejidad para poder tener esa estandarización de la información y de poder realmente identificar, por ejemplo, con cómo yo identifico, con qué yo mapeo, con qué yo relaciono, cuál es el dato que me ayuda a mí a relacionar entre múltiples fuentes de datos la información. Entonces, esto es súper importante. También a veces, incluso, por ejemplo, en el sector salud, es complejo también, porque no es solamente el tema de gobernanza
en el sentido de estandarización, sino incluso de qué es público, qué es privado y dónde está la línea que traza la información pública de la privada, qué es confidencial, qué se puede compartir y hasta dónde podemos compartir, incluso cuando hablamos de salud pública. O sea que hay cosas incluso que son importantes que estén definidas, que se entiendan, pero que no solamente se entienden en una sola entidad, sino que se entiendan de forma transversal y que el ciudadano incluso lo entienda. Porque esto le da la seguridad de saber que esa información se está compartiendo hasta un límite. Claro, Luis José, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo creo que, y quizás este es la parte más importante de datos abiertos, dándole continuidad a lo que decía Ana, del incentivo que debería de existir a la investigación y la necesidad de la gobernanza, como bien mencionó Gustavo, es que el Estado es el principal productor de datos abiertos. Y más en un país como este, donde el sector privado es tan restringido en tema de transabilidad. Prefiere el uso interno de la información, pero el Estado hace uso de información pública. O sea, nosotros como ciudadanos somos los que el principal capital de información para el Estado. Por ejemplo, DGI recauda información de los contribuyentes. Los contribuyentes son los ciudadanos. Entonces, industria y comercio, entre muchas cosas, y recauda información de combustible, recauda información de la clasificación empresarial, etc. Entonces, el Estado hasta este momento es el que hace uso de la información para fines de investigación, pero su finalidad ulterior es crear bienestar a la sociedad mejorando procesos con los datos recolectados. Entonces, no solo el Estado busca mejorar procesos, sino también la sociedad espera mejorar su propia calidad de vida, generar su propio bienestar. Y es por eso que iniciativas como datos abiertos o la idea de la democratización de los datos es una necesidad nacional, porque el Estado genera bienestar con el uso de los datos, pero la población también busca bienestar para los ciudadanos, para sí mismo. O sea, esa es quizás la razón principal por la cual el uso de los datos abiertos debe ser incentivado a nivel nacional, no solo para uso interno de una institución, sino para la población en general. Y ahí, José, ¿cuál para ti es, o sea, un aspecto clave para el éxito de los datos abiertos? Bueno, yo creo que hay diferentes aristas que hay que ver. Primero, el éxito debe de estar atado a la solución de una serie de problemáticas en torno a los datos. O sea, en la medida que el dato salga más útil, y eso involucra los filtros que debe tener, eso involucra el tratamiento previo, todo ese proceso al cual le hemos llamado gobernanza, después que pasa por todo eso, todos esos filtros, y ya ese dato es útil, entonces el éxito va a ser definitivamente producir iniciativas de desarrollo país. Yo creo que incentiva también el surgimiento de profesionales cada vez más capacitados, cada vez más, más inclinados por el uso de los datos producidos por el Estado, etc. Ana, para ti. Sí, yo también quería intervenir ahora, así que bien. Bueno, yo creo que algo también muy importante sobre los datos abiertos es la relevancia. ¿Y qué yo quiero decir con relevancia? Pues no es lo mismo yo saber que hoy, en este momento, por ejemplo, me subieron la gasolina que yo saberlo dentro de un mes. Igual, no es lo mismo yo saber tal vez el presupuesto que tuvo una película tal vez
ya al final del mes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, hay datos que yo quiero saberlos al momento y ahí es que entonces empezamos a hablar de Big Data o hablamos de ya grandes cantidades de datos, datos que deben de ser almacenados en nubes y en ya estructuras o en estructuras un poquito más complicadas. Pero también tengo datos que tal vez no necesariamente lo quiero saber en este preciso momento, sino que tal vez con un resumen mensual me basta. Entonces también el hecho, como bien decía también Luis, que por ejemplo el Estado es el generador más grande, muy probablemente de datos, porque es el que puede captar esta gran cantidad de datos en un momento corto y que también tiene también la capacidad de hacer esa gran inversión en infraestructura, porque realmente es una gran inversión en infraestructura. Entiendo que es el que tiene como esa capacidad también a su vez de, como parte también de la gobernanza, crear algo tipo estrategia, vamos a decir, de relevancia de datos, ¿verdad? Que tal vez, el Ministerio de Cine me va a mandar su resultado mensual, pero tal vez el Ministerio de Industria y Comercio me lo va a mandar los datos, por ejemplo, del petróleo, de los precios de la gasolina diarios. Y a su vez, tener diferentes, por ejemplo, formatos. O sea, tal vez a una persona le es mejor accesar estos datos en una base de datos SQL. A otro le es mejor, por ejemplo, en un tipo de nube, a otro en otra persona, ¿verdad? Entonces, esa como capacidad de tu poder acomodar de una forma, ¿verdad? O transparentar o hacer que las personas puedan accesar fácilmente los datos que tú estás proveyendo. Entiendo que también es muy importante porque al fin y al cabo eso es lo que va a crear, ¿verdad? Esa interoperabilidad o esa cooperación que al final es lo que queremos lograr. Exacto. Eric. Bien, siguiendo más o menos la línea que explicaba Ana, esa interacción y ese acceso entre gobiernos y ciudadanos te habilita a una co-creación, o sea, en el sentido de que ya tú vas a tener, vas a motivar, vas a empoderar a investigadores, emprendedores, personas que son parte de la sociedad civil, a brindar soluciones a problemas públicos y comunicarlos, o sea, también comunicar sus demandas a través de lo que ofrece la data y a partir de ahí tú darle las herramientas a personas que quieren mejorar los servicios o productos y también mejorar lo que ofrece el gobierno. Vamos a poner un ejemplo, en el sector transporte, la recolección de datos actualmente obedece varios métodos, pero el más común de todos es para determinar movilidad, o sea, el más tradicional es encuestas de hábito de viaje. ¿Qué pasa con esto? Esos métodos no son suficientes y puede transcurrir, por ejemplo, un periodo de tiempo, como dice Ana, tú necesitas una información en ese momento de frecuencia, origen, destino, de un grupo de personas que, vamos a suponer, toman el corredor de la Churchill en base diaria y tú lo necesitas, por ejemplo, inmediatamente. Y cuando vienen a generarse esos datos de las encuestas, ya esa data que estaba ahí en esas encuestas ya pasó. O sea, ya no es el mismo volumen, ya no tiene la misma cantidad de personas utilizando el servicio. Claro, lo óptimo es una combinación entre los dos para corto y mediano plazo. Pero entonces surge también el tipo de solución que sostiene el dato a través de la telefonía móvil y se aplica a la planificación de transporte y la infraestructura urbana, porque el usuario te está registrando qué tipo de necesidad o qué tipo de inconveniente presenta en su actividad de día a día y eso te permite a ti tener lo que diría una huella digital y por lo tanto ya tú sabes trayectorias, espacio, tiempo de esos usuarios de manera segregada o extrapolada y tú estableces ya una mejora en tu servicio. O sea, ¿qué pasa aquí en esta ruta? ¿Por qué el autobús se detiene en tal punto? ¿Qué pasa en tal intersección? Y ya tú vas mejorando. Entonces, yo creo que ese es un punto muy clave, el acceso y la interacción. Gustavo. Sí, un punto importante para todo esto, para el éxito, es saber qué data necesitamos
para qué la necesitamos y cómo la necesitamos. Pero quien define eso, ni siquiera, por ejemplo, en el caso del gobierno, ni siquiera debe ser el gobierno mismo, sino los mismos ciudadanos. O sea, ¿qué datos ustedes necesitan? ¿Para qué la necesitan y cómo la necesitan? Eso es súper importante. Porque de repente, y al fin de cuentas, el objetivo de los datos es agregar valor. Y yo te puedo estar dando datos en un formato que no te funciona. Te puedo estar dando el dato que no es, o tal vez te estoy dando un dato que no es el objetivo que debería de cumplir, o en la forma que debería de cumplirse. Entonces, algo muy importante para el éxito del dato abierto es saber si realmente el dato que estamos ofreciendo le está agregando valor al ciudadano. Y la forma correcta para eso es realmente preguntar para saber entonces cómo ofrecer ese dato. Y, y en ese mismo sentido, no solamente el cómo, y en el cómo más bien, el tema de la desagregación de los datos, o sea, de que poder desagregar los datos hasta un punto que realmente podamos analizar tendencias de diferentes formas, que si es, por ejemplo, un tema de pandemia, saber cómo la pandemia ha fluido en temas de regiones, de sexo, de edades, y así sucesivamente, porque eso aporta valor. Y no obstante, aunque la estoy desagregando, no estoy afectando temas, por ejemplo, de privacidad, de confidencialidad de datos, ni mucho menos. Y era lo que hablamos también a su momento, de que tenemos que tener muy, muy claro cuáles son las informaciones y hasta qué punto podemos compartirlas, porque de repente sí se puede compartir mucha información. Lo que pasa es que la combinación de ciertas informaciones es que no deben de ser compartidas. Pero el tema de la desagregación de los datos es súper importante también para el tema de datos abiertos. Importante. Ahí, por ejemplo, José, o sea, ¿cuál sería un factor crítico de éxito que pudiéramos ver en salud? No te escucho. Ahora, sí, ya sé. Quisiera antes hacer un comentario importante, y es que yo creo que se están tomando buenas decisiones para abordar todo este tema de datos abiertos. Salió, por ejemplo, la Nordic A3 del 2014, que es la norma hecha por la DGI para regir todo el tema de datos abiertos. Y esto es una iniciativa importante porque es la dirección de ética es la que va a velar por la integridad de los datos. Yo lo que creo que hay un peso importante sobre los hombros de la dirección de ética en ese sentido. En el caso de salud pública, yo entiendo que el incentivo todavía al uso de los datos debería continuar. Posterior a la pandemia, ya a mediados, se creó la sala situacional de salud pública donde se le daba seguimiento tiempo real a el tema del COVID, cómo aumenta la positividad a nivel provincial, una serie de indicadores que se tomaban en cuenta para lograr darle ese seguimiento a los casos, a la positividad y a todos los indicadores en torno al COVID que se levantaron en ese momento. Sin embargo, el incentivo que tiene salud pública a darle continuidad a proyectos como ese es bajo. Después de que se inauguró la sala situacional, se ha utilizado como 2 veces, porque ver la importancia que tiene el uso de los datos para el desarrollo de instituciones públicas todavía no se incentiva el uso de los datos para mejorar procesos, para desarrollar una institución, para generar bienestar nacional. Perfecto. Ana. Entiendo que algo también muy importante es la parte de lo que es la visualización de los datos. Y cuando digo visualización me refiero, ¿verdad?, a gráficos, algo que me ayude a describirlos de una forma sencilla.
¿Y por qué la visualización de los datos es importante? Bueno, porque en un solo vistazo puedo, o en un solo, imagínense un tablero dinámico que se utiliza mucho ahora, por ejemplo, el Power BI, Tableau y así sucesivamente. O sea, en un solo vistazo o en un solo panel puedo rápidamente responder preguntas y no solo responder preguntas sencillas como por ejemplo que hay más mujeres o más hombres, cuál es más o menos la demografía, cómo se comportan, sino que también puedo muy fácilmente ver cosas atípicas. O sea, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es que en la ciudad de Nueva York ahí hay todo un repositorio de datos abiertos y hay como personas que se dedican literalmente a buscar cosas en los datos y a decirle al gobierno que yo quiero que tú me arregles esta calle, yo quiero que tú me hagas tal cosa. Entonces, el punto es que uno de estos investigadores creó lo que es un mapa de la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y entonces él encontró que había muchas multas en una calle en específico. Él me dije, oh, pero, o sea, imagínense dominicanamente, pero están guisando los policías en esta calle. Ok, entonces cuando se van, o sea, ustedes saben que en República Dominicana tal vez los policías se ponen en diferentes calles como para agarrar a la gente porque saben que se van a meter, pero en Estados Unidos es un poquito diferente la dinámica. Entonces el punto es que él fue ahí y resultó que era porque en los parqueos había como una mala señalización. Entonces la gente se parqueaba mal y por lo tanto le ponían la multa. El punto es que esta persona notifica a la policía de la situación y al final el tipo logró que le volvieran a pintar el espacio y ya, o sea, cambió la tendencia de, ¿verdad?, de que esta calle tenía muchas multas. Entonces, ahí, ¿verdad?, es un muy buen ejemplo de cómo se coopera, ¿verdad?, entre lo que es el sector privado, vamos a decir, el individuo ya como investigador, o analista de datos y el sector público, ¿verdad? El sector público siendo en este caso el proveedor de la información. ¿Y a través de qué lo logró? Bueno, el método en este caso no fue que él se sentó a ver una hoja de Excel y a buscar datos, no, él creó un grafiquito, en este caso su mapita, y bueno, entonces en el mapa él ponía, no sé si, hace diferentes formas, ¿verdad?, de hacer mapas, pero imagínense que puso círculos, y bueno, entre más grande era el círculo, más dinero se recaudaba en esa cara. Entonces, ese tipo, ¿verdad?, de paso intermedio también es muy importante. Y también es al final lo que nos va a ayudar a desarrollar estrategias, a mostrarle los datos a los demás y a nosotros mismos a aprender sobre el contexto que nos están mostrando los datos. No, y me gusta ese caso práctico porque al final él pudo, además de evitar que le metieran más multas, sino también como que verle utilidad a esa información. Y ahí, Eric, por ejemplo, ya yéndonos a lo práctico, o sea, yo como ciudadano, si yo tuviera acceso a esa información, como decía ahorita, tránsito, densidad poblacional, apagones, inundaciones, o sea, eso me ayudaría a mí a tomar una mejor decisión de dónde vivir. O también, viendo el otro lado urbanista, o sea, de saber dónde corregir o dónde desviar las inversiones. Porque también quizás yo como inversionista diga, no, yo quiero invertir en el hoyo de la Kennedy. Y tú dices, manito, ahí no. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí? O sea, o cómo yo le veo la practicidad como ciudadano a poder tener eso a nivel de urbanismo, ¿no? Bueno, mira, primeramente como ciudadano y bajo la utilidad de todo lo que es datos abiertos, Big Data, por ejemplo, los primeros beneficiados pueden ser las empresas de transporte y los planificadores urbanos, en el sentido de que las empresas pueden optimizar sus servicios y los planificadores, yendo al punto de tu pregunta, pueden rediseñar servicios y rutas, por así decirlo. O sea, los operadores inmobiliarios que a la hora de ofrecerte un proyecto te garanticen a ti como ciudadano que tú vas a tener todos los accesos a los servicios básicos, número uno, que vas a tener movilidad en el área, que tú puedes decir, mira, yo tengo acceso a transporte público cerca de mi hogar, me puedo dar el lujo de 2 o 3 días a la semana, que no tenga rutas largas, utilizarlo. Entonces, ese es un tipo de incentivo que muchas veces pasamos por alto porque dentro de nuestra burbuja personal o comodidad entendemos que el uso de nuestro automóvil es la mejor forma para moverse. Y muchas veces no es así.
O sea, vemos un poco más allá, y cuando tenemos esa facilidad y se ejecutan esas mejoras, el ciudadano va a entender que puede optar por otras formas. Pero entonces ahí viene básicamente lo que decíamos ahorita, esa interacción. O sea, cuando el Estado me provee las herramientas necesarias para yo tomar las opciones y yo le aporto un marco para que pueda tomar esas acciones y mejorar los productos que yo voy a utilizar, entonces es como decimos, un win-win situation, básicamente. Y eso se logra a través del manejo de los datos. Y que, por ejemplo, en el caso de transporte público, una buena selección de datos te debería responder las preguntas de, por ejemplo, cuál es la auténtica demanda de movilidad a diferentes horas del día. 8 de la mañana, el mediodía, 6 de la tarde, 4 de la tarde, por ejemplo, la salida de todas las instituciones públicas. ¿Cuál es la capacidad real de mis medios de transporte? O sea, tú me puedes decir, el autobús tal tiene una capacidad para 40 personas, pero en la data me va a permitir establecer que 40 personas van sentadas. ¿Cuántos van parados? Exacto. O sea, muchas veces tú dices, no, yo tengo una caja de sardinas, pero tú la ves, pero la data no te está diciendo eso. Exacto. La data te da un estimado de ocupación, que muchas veces no medimos. Por ejemplo, hay ciudades que utilizan la tarjeta de pago para contabilizar. O sea, si tú utilizaste tu tarjeta de pago, al utilizar el autobús, te cuenta como una persona. Entonces ya tú vas comparando, ok, capacidad del autobús, pero acceso tuvieron tanto. El dato, o sea, no puedo corroborarlo. Por ejemplo, ¿qué uso tendría en la ciudad nueva forma de movilidad? O sea, vehículo eléctrico, bicicleta, car sharing. O sea, me da un sinnúmero de opciones para yo planificar mejor y ofrecerles, o sea, tanto a los ciudadanos moldear los servicios y yo ofrecerles servicios. Porque muchas veces nos quejamos de los problemas de la ciudad, pero no estamos en disposición como o sea, de aportar, de poner. Y yo creo que la iniciativa de tener los datos y poder verlo de forma sencilla, como explicábamos anteriormente, nos permite acoplar esos problemas y hacerlos más, darle una practicidad. O sea, para yo explicarte, no necesariamente, que mira, el ciudadano no sabe leer, pero él te va a decir, mira, en tal intersección, en tal calle, yo tengo un instituto de personas no videntes y no pueden cruzar la calle. ¿Qué pasa aquí? A las 12 del mediodía, las personas salen de la institución y todos cruzan la calle. Yo tengo un atasco. ¿Por qué? Porque ellos tienen que terminar de hacer su proceso para llegar a su hogar, pero yo no le estoy dando la facilidad a ellos sobre los demás. Entonces la persona quizá venga y te diga, tengo una queja porque hay un atasco en tal avenida, a tal hora, porque cruza una persona no vidente. Entonces ahí tú fácilmente dices, sí, a esa hora yo voy a mejorar el tiempo de semáforo, a esa hora yo voy a establecer que un agente lo detenga aún más porque ellos tienen prioridad. Entonces ahí tú le enseñas también al ciudadano a reestructurar ciertas prioridades. O sea, tú en un automóvil, en la escala de movilidad, estás de penúltimo. O sea, el peatón tiene la prioridad y así tú vas readecuando y educando, porque también la base es esa, enseñarle a las personas a tomar mejores decisiones. Exacto. No, y ahí quizás ya de manera de resumen, y me quedo con tu manita, Ana, es algo que ha sido como muy claro, y es que los datos abiertos precisamente nos ayudan, lo bien que tú decías, Eric, al final, de ese set de datos que yo voy recolectando me ayuda a mi interoperabilidad. O sea, yo puedo saber otro tipo de información que necesito para tomar una decisión. Y ahí es que viene algo que, por ejemplo, decía José. O sea, el sector público es el principal productor de información. O sea, es quien por medio de esa información puede lograr una mejor investigación. Pero algo que me encantó de lo que dijo fue que puede lograr una mejora del proceso. Y al final, esa mejora del proceso va a una mejora de calidad de vida. O sea, que al final, o en muchos aspectos, uno muchas veces ve la información de los datos abiertos como simplemente, quizá como una biblioteca de que yo tomo la información y la exploto.
Pero al ver, digamos que diferentes aspectos que hemos visto hoy, o sea, yo puedo alimentar mis sistemas de yo poder saber ese set de información como precios, de yo poder saber. Ana mencionaba a mí me gustaría saber cómo sería la predicción del precio durante el tiempo para yo poder tomar una decisión, que incluso hasta puede ser una decisión de inversión. O sea, si el petróleo va a seguir subiendo una tendencia alcista durante 6 meses y realmente hoy en día tengo que comprar un vehículo, digo, ok, me voy con un carro eléctrico. Pero al final, eso nos lleva quizá a tener bien en cuenta de que tenemos que tener una mejora continua de todo el tema de información. Y al final, nos logra habilitar una oportunidad de desarrollo, que es algo mucho más importante. Porque tú dices, no, voy a tomar la data y la voy a extrapolar para hacer un análisis yo propiamente. Pero de tener en cuenta de que una oportunidad de desarrollo y que tiene valor, o sea, es invaluable. ¿Vale? O sea, de que puedes saber de que yo puedo tener un valor económico y que socialmente me va a generar un impacto. Y ahí aquí vienen, por ejemplo, los factores clave que conversábamos. O sea, hay un tema de gobernanza, o sea, qué formato tengo, cuál es la estrategia de la relevancia. Y ahí yo han ido, por ejemplo, el tema de gobernanza con relevancia y es lo que decía Gustavo, qué, para y cómo. O sea, y también que eso, Ana fue muy puntual en eso. O sea, puede ser que el dato no me sea relevante hoy, pero si mañana, o al revés. Yo necesito la data en línea porque tengo que tomar una decisión hoy y no mañana. O sea, y es lo que decía Gustavo, que toma mucho más ahínco en saber para qué yo voy a utilizar la información y también cómo la voy a utilizar. Y ahí viene lo que decía también Eric con el tema de la co-creación, de yo poder también tener una interacción y acceso a esa información. Porque si yo no le veo relevancia a esa información, yo no voy a poder, yo como ciudadano no voy a poder tomar una decisión. Y ahí es que viene el factor de éxito de tener una adecuada visualización, de tener una información desagregada, de también ahí, José, me encantó lo que tú dijiste con respecto al incentivo. O sea, si yo no me siento incentivado a hacer algo, yo no lo voy a hacer. Y también de cómo por ejemplo, el ejemplo de la policía de Nueva York, ese incentivo viene relacionado a que sí, mi incentivo era que me dieran menos multa, porque me estaba pegando en mi bolsillo. Y también de cómo yo me veo incentivado como sector privado o como ciudadano de conseguir un mejor sitio para vivir por medio de esa toma de datos que yo estoy teniendo a mi alrededor y también de cómo quizá abundante yo pudiera visualizar. Y ahí quizá atendiendo, digamos que a varios minutos, eso quizá le da más ahínco a la iniciativa que nosotros como Cámara TIC tenemos con respecto al Data Lab, de cómo nosotros poder tomar esos pequeños puntos de anidamiento o pilotos para poder saber la relevancia de esa información o en un sector o en una práctica y también de esa asociación pública-privada de que podamos tener, además del apoyo de la DGI, de otras entidades que realmente nos ayuden a poder enriquecer, digamos, todo el tema de lo que son los datos. O sea, ahí, de mi parte, muchísimas gracias por el momento y también de poder tener una visión mucho más amplia de lo que es la relevancia de los datos abiertos, no solo aquí, sino también fuera, y también de poder dar el primer Picasso de otros webinars que puedan enriquecer pero también que puedan ser parte de lo que bien pudiéramos formar como una mesa de datos, una mesa de trabajo dentro de Cámara TIC para todo lo que es data. Porque lo que comentaba Arturo al inicio, o sea, esto hoy en día, además de la inversión en tiempo que nosotros como Cámara estaríamos dando a los datos, también en la inversión en tiempo de iniciativas alrededor de la mesa de trabajo, podemos fomentar no solo en los datos abiertos, sino también en todo el tema de visualización, en tema de gobernanza y también de traer entidades que están animadas a poder exponer más información para el bien común. O sea, Isaac. Está en mute, Isaac.
Sorry. Nada, muchas gracias, Darwin. Estaba haciendo una reflexión que está siendo y es un webinar muy interesante, especialmente desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Más allá de los sectores y de la interacción de instituciones sobre corporaciones, etcétera. El ciudadano creo que al final es el impactado final, el que requiere de poder dar un sentido a todo este ejercicio de compartir datos y de que haya una fuente abierta de datos, ¿no? Damos el turno a las preguntas de todo que pueden realizar en este momento, durante los próximos minutos, los participantes. Creo que hay una primera reflexión o pregunta-reflexión de George Reynoso, que comenta que la conexión entre la ciudadanía y el gobierno es la prensa, y que el mejor inicio para que todos veamos el valor de los datos y cómo explotarlos es llegar a los medios y colocar la data disponible. Pasó mucho en el COVID, en la pandemia, y gracias a eso es que se podían ver los datos públicamente y darle seguimiento con fácil acceso. ¿Qué les parece esta reflexión de George Reynoso? ¿Algo a comentar? Yo diría que sí, que definitivamente en países como los nuestros, entiendo que ya que no hay investigación, por ejemplo, científica, que lo comentamos durante el panel, definitivamente lo que tenemos es la prensa. A mí lo único que me preocupa de la prensa es que a veces es un poquito sensacionalista, pero entiendo que si se logra una cooperación entre la persona que desarrolla, entre los analistas, por decirlo más sencillamente, y la prensa, de tal forma que no se llegue al sensacionalismo, entonces sí se pudiese utilizar la prensa como medio. Si no, yo diría que no, honestamente. Sí, tiene que haber como un requisito, ¿no? Para darle un poco de sentido al poder mediático. Sí. Buena reflexión, gracias, Ana. Catherine Calderón nos comenta que le ha encantado el webinar y también nos hace una pregunta. Me gustaría saber si tenemos datos libres que podamos usar desde el sector de salud. No son libres, pero sí existen datos. De hecho, en la plataforma de salud pública se publican muchas informaciones, sobre todo con todo el tema de la pandemia. Esto motivó alianzas con otras instituciones para la correcta producción de los mismos datos y todo eso. El BID, por ejemplo, también tiene muchas informaciones relacionadas con el sector salud de la República Dominicana, ya que ellos financiaron el proyecto y así. O sea, sí existe, sí hay accesibilidad a la información, pero hay que saber buscarla. Excelente, gracias por la respuesta, Luis José. Pues no sé si hay alguna pregunta más de los participantes. Sí, Elizabeth nos comenta que en el portal de datos abiertos de la República Dominicana existen informaciones al respecto del Ministerio. Excelente. Gracias, sí. Elizabeth, por la aportación. Estupendo. Pues yo creo, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Que no? Pues nada, vamos a finalizar este webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a todos los miembros y aliados de Cámara que han estado aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros, a ustedes, los panelistas que han estado aquí compartiendo todo su conocimiento y todo el concepto, ¿no? Y todo lo que existe detrás del mundo de los datos abiertos. Y también muchas gracias a la Dirección General de Ética Gubernamental, porque ha compartido con nosotros también este apoyo y este concepto, ¿no? Se está compartiendo una información en el chat que nos comparte Gustavo a través del repositorio, pero nada, con eso ya damos finalizado este webinar. Muchísimas gracias por haber estado esta noche y les invitamos a seguir en los próximos, que les iremos convocando en los próximos meses, otros webinars que siempre tenemos desde Cámara TIC para compartir pues, todo lo que va surgiendo en el sector de tecnología y en el sector de información y comunicación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bye. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Vale.